Hola Mariano. Hola Agustín, aquí en el auto, volviendo de Santiago y Tucumán. Sí, es una linda experiencia. Yo no conocía el noroeste y quedé impactado, me gustó mucho, muy distinto a todo lo que conocía y la verdad estoy agradecido. Fue muy lindo el viaje, en mi caso una vuelta a mis fuentes, porque en 1983 no fue mi primera experiencia como productor, pero sí como propietario. Administré un campito de riego ahí sobre la ruta 34 entre Forres y Beltrán. El campo estaba muy salinizado, era muy complejo hacer agricultura y al cabo de un año me apareció una oportunidad y lo vendí para una cabaña de cabras, pero en fin, volví a las fuentes. Noté mucha inversión en Santiago, esencialmente en la zona que recorrimos, Frías, Lavanda, Termas y toda la ruta 34. Ya conversaremos de eso. Incluso intentamos parar en un festival de la payada en Herrera, pero era medio pobrecita la payada. Sí. Bien, si te parece, hoy charlamos un poco sobre la primera actividad, en realidad la que nos llevó a viajar, el seminario sobre agroecología frutillera en Lules, ¿sí? Sí. Bueno, estaba convocado por la agencia de INTA de Lules, una agencia de INTA de estas que se preocupa mucho por la agricultura familiar, campesina, por la agroecología, un poco una de las líneas que ha sido rectoras en los últimos años de la política agraria. En fin, era interesante. Lules desde ya que es una cuenca frutillera importante, diría que en Argentina hay 4 cuencas frutilleras importantes: Lules en Tucumán, Coronda en Santa Fe, Cinturón Verde de Buenos Aires, esencialmente Pilar, Escobar, Capilla del Señor, y finalmente Mar del Plata, más la cuenca de producción de plantines en el sur. Tucumán es la primera, debe haber hoy unas 600, 700 hectáreas y en general en derredor de Lules. Antes también había en Tafí, pero ahora Tafí del Valle. En fin, ¿qué te pareció a vos la convocatoria, el lugar? ¿Qué piensa un francés en Lules? Yo me esperaba algo, al no conocer tanto estos tipos de eventos, pensaba que iba a ser a cielo abierto en algún cultivo, pero... Una demostración. Claro, eso, una demostración a campo, que en general es lo que uno trata de hacer, sí, en un encuentro de productores. Bueno, un poco con lo que discutimos, y había un sesgo quizás a la producción a toda costa, entre comillas, sostenible, según sus criterios, ¿no? Pero me pareció un poco flojo en general el contenido. No me pareció digamos, no había propuestas muy quizás disruptivas, novedosas, que me hubiese gustado ver más, ¿no? Que es lo que vimos luego del seminario. Tal vez en tu caso no sos agrónomo, sos extranjero, en fin, es cierto que esperabas algo más potente, pero yo quisiera aclarar lo siguiente en salvaguarda del seminario. La experiencia de Los Alegre en Desmochado Corrientes, que habíamos tenido oportunidad de compartir contigo en nuestra gira por el norte correntino, es muy contundente. Sí. Que unos productores hayan constatado mediante la observación en su propio lote que el problema no era exclusivamente del suelo, sino de las plantas provenientes de un vivero certificado, y que en base a su aprendizaje hayan determinado que en realidad cuando el suelo tenía el tratamiento adecuado, que no era la mera incorporación cada año de lotes nuevos, sino el agregado de una enmienda, la cosa funcionaba, es muy importante. Eso es una verdadera agroecología. Ellos en algún momento se justificaron diciendo, no es que nosotros somos ortodoxamente agroecologistas, sí, sino que hacemos un enfoque agroecológico. Es cierto, relativizan, todos hacemos un enfoque agroecológico, porque todos tratamos de no abusar de los insumos, porque los insumos son caros, son onerosos, y nunca tratamos de usarlos. La idea de que el agricultor es un señor desaprensivo que no hace cuentas y que utiliza insumos químicos en forma descontrolada es tan absurda como la idea de decir que a alguien le dicen que se tome una aspirina y se toma 4. Sí. Desde ya que hay algún adicto que lo hace, pero en general, cuando uno va al médico y el médico le hace una propuesta, uno trata de respetarla. No es que dice, bueno, en vez de tomarme un antibiótico cada 12 horas, me tomo 12 antibióticos cada 1 hora, sí, y se muere. Sí. No funciona así
el ser humano, ni mucho menos el agricultor. Cada tanto aparece algún adicto y, en fin, adictos puede haber en todas las actividades. Yo diría que el enfoque de Los Alegre, la Elisa en Desmochado, era algo importante y que nosotros teníamos una ventaja, lo habíamos visto en el campo. Entonces, en fin, frente a los productores de ese lugar que lo vieron por transparencia, por diapositivas o por una filmación, nosotros lo habíamos visto. La otra conferencia, digamos, que era central, que era la de esta idea de que nosotros del suelo extraemos muchas cosas y reponemos solamente los macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. Esa idea, si bien tiene algo de interesante, en fin, no nos convencía la respuesta, porque el argumento era, bueno, nosotros tenemos un método mágico para medir todo lo que sale del suelo, sí, y tenemos un método mágico para reponerlos. Bueno, pero ¿y dónde lo han probado? Bueno, acá hemos hecho un acuerdo con un productor y vuelvan el año que viene y les vamos a mostrar que esto no es verso. Sí. En fin, para una venta de un tónico para el pelo en una película de cowboys, en donde la hija promocionaba el tónico y el señor se sacaba el sombrero y tenía una larga cabellera, eso funciona. Tal vez para las elecciones de la política argentina también, por lo visto, pero para una reunión de agricultores no. Los agricultores no podemos movernos en base a conceptos genéricos del tipo es mejor ser joven, lindo y rico que feo, viejo y pobre, y en base a eso tomar decisiones, porque en fin, eso se llama la verdad de Perogrullo. Te voy a decir, mira, Agustín, algo muy pero muy importante que me enseñó mi abuela. Te va a ser muy útil en la vida. Es mejor ser joven, lindo y rico que feo, viejo y pobre. Pero, sí. Algo que es cierto, pero es una pelotudez, claro, sí, no sirve para nada, sí, no te permite tomar ninguna decisión. En cambio, yo soy lindo pero soy viejo, estoy sano pero soy feo, en fin, a partir de la realidad. ¿Y qué me propone usted como agrónomo, como coach, como lo que fuera para este problema? Hubo una buena convocatoria, nos sorprendió luego en la YPF de enfrente varios productores que expresamente estaban tomando café en la YPF y que habían decidido no asistir al seminario, sí, lo cual nos sugiere que en todos lados se cuecen habas. Y seguro algo querían comunicar porque estaban al lado. Estaban al lado muy, muy estridentemente. Sí, sí. Bien, entonces evidentemente hay cosas que no conocemos porque no somos de allí. En fin, cuando uno está dentro de un problema, solamente le interesan los trazos finos y no los trazos gruesos. Cuando uno está fuera de un problema, solamente tiene capacidad de percibir los trazos gruesos. La reunión estuvo digna, hubo una buena convocatoria, fue cordial, faltó un poco de debate. En general, cuando llegaba el momento de las preguntas, ¿quién era el único que preguntaba? Sí, claro. Yo. Tengo esa cultura desde el tiempo de la facultad. Yo creo que el verdadero homenaje a un disertante es hacerle preguntas. Bien, y en nuestro viaje a Tucumán, aprovechando la presencia de Valeiro, de mi compadre, que ha sido no solamente técnico de INTA Fama y Jazz, sino que se formó en Brasil y que estuvo varios años a cargo de la oficina del INTA en Montpellier, y como ha venido de Francia, tiene una conciencia medioambiental tal vez un poquito más pulida que la que tenemos en Argentina, porque evidentemente en Europa este tema es aún más central que en Argentina, y se convierte en políticas. Cuando el Estado francés propone sustituir un insumo químico o fósil o emisor de carbono por otro, hace políticas para ello. Políticas de investigación, políticas de subsidio, políticas de reglamentación. Aquí es un poco declamativo. Hablamos de lo bueno que sería emitir menos carbono a la atmósfera, pero no le damos un apoyo al productor que está desarrollando una técnica en ese sentido. Es más, a veces le cobramos más impuestos. En fin, entonces, en las recorridas posteriores vimos dos cosas que nos llamaron mucho la atención, tanto a vos como a mí. Sí. ¿Cuáles fueron? Y el día, o la misma tarde, ¿no? Fuimos a ver Silvarium, creo que se llamaba. Silvarum. Bueno, por eso quizás, digamos, yo hago el comentario al principio de que me esperaba tecnología más disruptiva, porque como vimos después cosas mucho más interesantes, o sea, el contraste era notorio. Pero, como decís, o sea, también, por más que no sea una tecnología totalmente nueva, lo que hacían Los Alegre
Es una innovación, no técnica, pero una innovación importante, o sea, quizás menos compleja técnicamente, pero súper útil. Pero bueno, en todo caso, eso, Silvarum, sinceramente digamos, mi primera sensación fue un poco de duda, tendría que confirmar, no conozco nada del tema, pero bueno, si efectivamente un estímulo eléctrico puede también estimular el crecimiento, se puede controlar el crecimiento, la generación de más lignina, creo que decían, o que las raíces vayan más profundo, ¿no? Entonces, si podemos controlar mucho mejor el crecimiento de la planta con estos estímulos, sería poder precisamente seleccionar ese modo de crecimiento sería fantástico. Después, bueno, para el que nos está oyendo y no sabe lo que es Silvarum, sí. Silvarum es una empresa, un startup generado a partir de un concurso de la Universidad Austral. Luego se ganaron algún premio, un subsidio y un viaje a Israel, y son unos jóvenes que provienen del mundo de la electromedicina. Sí. Entonces ellos ya tenían experiencia en que aplicado un impulso electromagnético, un cuerpo animal, humano, se lograba un resultado metabólico. Por ejemplo, un marcapaso, ¿verdad? Sí. Ponemos una maquinita con una pila fuera del cuerpo y logra hacer funcionar bien el corazón. Entonces ellos con buen tino dicen, bueno, si esto funciona en un cuerpo animal, tal vez también puede funcionar en un cuerpo vegetal. Quizás se probó, ¿no? Tengo entendido. Ellos ya lo probaron y afirman que tienen un resultado. No, pero ¿no hay otras empresas que hicieron o gente que trató algo similar? Yo no estoy muy enterado. En fin, yo me enteré de ellos, pero no soy un investigador en la materia. Ellos lograron, por un lado, una idea, por el otro lado, recursos, por el otro lado, institucionalidad, y en un determinado momento logran convertirse en startup porque logran motivar el interés de inversores. Sí. Porque para algo para que sea demostrado, hay que probarlo, y hay que gastar dinero y hay que hacer varios tropiezos. Sí. Entonces ellos logran insertarse en una universidad, logran dinero inicialmente del mundo del cannabis, en donde hay mucho dinero y mucha vocación disruptiva, tal vez más aún que en la horticultura. Y finalmente ahora nos comentaron que tenían una propuesta de Estados Unidos para ir a ensayar el método en árboles. Sí. Con este tema de la lignina que comentabas vos. O sea, un árbol que sometido a impulsos electromagnéticos en su sustrato, no es sobre las hojas, sino siempre en el sustrato, ya sea agua, suelo o sustrato, tiene un comportamiento metabólico distinto, y esa planta está luego más preparada para algo. Si es una lechuga, para ser cosechada en un plazo 20 o 30% más corto, o en el mismo plazo con más masa de volumen de cosecha. Y si es un árbol, para capturar más carbono, ¿verdad? Bien, ya haremos algún podcast específico al respecto. Sí, una charla específica al respecto. ¿Y qué te pareció lo de Katz a la noche? Porque a la noche vino a tomar unos whiskies con nosotros un medio pariente mío, don Goyo Katz. Y también, bueno, yo digamos, siempre me traen duda estas soluciones demasiado buenas para ser reales, o sea, como que demasiado obvias. Hasta que no obvias, no como decía el del NPK, pero Abecassis. Él decía algo que era tan obvio que, en fin, era un poco chocante. Sí. Como algo que es tan obvio, se parecía a lo de mejor ser joven, lindo y rico. Sí, Cuando es algo demasiado obvio, no aporta una reflexión. Por eso no digo que sea el caso, pero hasta que no se demuestre, muchos dicen que tienen soluciones a problemas y a lo mejor no es rentable o no se puede escalar, o hay muchas, o sea, es interesante lo que nos dijo, pero bueno. Lo de Katz esencialmente es un químico que, insertado en el ecosistema productivo de Tucumán hace muchos años, empezó a investigar derivados del azúcar y del alcohol, y él nos habló de la sucroquímica y de la infinidad de productos que podrían resultar del azúcar y del etanol. En este caso, un éster saponificado de alcohol con una grasa, y que da productos biológicos que le merecieron un premio ahora en la reciente exposición de Palermo.
Yo, para ir sintetizando, diría lo siguiente: Mariano Vinograd y Alejandro Baleiro estudiaron juntos hace 50 años, tienen pensamientos, concepciones parecidas y experiencias distintas. Yo estuve toda la vida en el mercado, en el barro, y él estuvo en las instituciones, en la academia y finalmente en Francia. Uno está preparado para entender disruptivamente algunas cosas y no otras. Sí. Para mí resulta más fácil entender un tema químico, un tema eléctrico, un tema mecánico, que un tema más universal, holístico, antropológico. Y hay otra gente que es totalmente al revés. Sí. Entonces es interesante. Se avecinan cambios gigantescos en la agricultura. Utilizando más conocimiento, utilizando más recursos, sabiendo más de biología, de química, de física, etcétera. Y capaz que hasta de metafísica. Sabiendo más, se pueden explorar otras soluciones. Diríamos que en una síntesis, para quedarnos con la síntesis y no con la antítesis, un seminario que nos advierte que en materia de frutilla va a haber muchos cambios en los próximos años. Y la frutilla va a seguir siendo tan dulce como cuando la probaron Adán y Eva, pero con mucho más respeto por el medio ambiente que el que correspondió a mi generación, que buscó la productividad y todavía no teníamos conciencia del ambiente como si lo tiene la tuya. A lo mejor sí. Nos vemos pronto.